Buen día, Magíster. Soy estudiante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, eh, la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. El día de hoy voy a hablar de mi monografía, que es el tema de los medios de comunicación social, identidad y aculturización, que está aplicado en la didáctica bilingüe. Entonces, esta está registrada por la magistra Francisca Lavilla Barca. Mi nombre es Flor Mabel Quispe Rodríguez. Voy en el semestre 1 del 2021, el curso de Sociedad y Cultura. Primeramente vamos a empezar con el índice, ¿no? Aquí mismo les voy a mostrar el índice, que son bastantes temas en día que el día de hoy voy a tocar. Está de más leerlo, pero aquí les muestro el índice entre todo lo que se va a mostrar. Bueno, ¿qué es la introducción, no? La introducción de este pequeño trabajo es: el presente trabajo abarca la perspectiva y la evolución de los medios de comunicación social en la identidad y la aculturización y la aplicación didáctica bilingüe. Existen variedades de definiciones acerca de este tema, considerando los cambios de comunicación desde el comienzo de los antepasados hasta la actualidad, ¿no? Como los medios de comunicación fueron modernizándose, dando un avance de la tecnología y a la vez el mal uso que realizamos en algunos aspectos del aprendizaje. Y la comunicación comenzó con las lenguas maternas, que es el quechua, y la identidad de las personas, ¿no? Que ahora solo algunos se identifican con su cultura. Uno son las costumbres y las tradiciones y su propia lengua inclusive. Entonces, para que en el Perú no haya desigualdades entre nosotros y aprender un poco más de las personas, es que sí valoran sus formas de comunicación, costumbres que a uno le hace peruano, ¿no? Voy a empezar con el capítulo 1 de mi monografía, que son las experiencias personales, y va a culminar en su discusión de respecto a otros sujetos. Entonces, mientras la identidad social y la referencia en un grupo de personas que comparten atributos colectivos y la relación entre sí, estos se distinguen a su vez de otras sociedades, haciéndolas únicas. En otras palabras, hay atributos que hacen una identificación del individuo con diferentes categorías de grupo y colectivos, ¿no? Sociales. Por lo tanto, la identidad de una persona contiene elementos socialmente compartidos, resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos, y de lo individualmente únicos, ¿no? Y de los elementos colectivos que destacan semejanzas también. ¿Ya? Entonces, siguiente, vamos a tocar sobre la identidad cultural. Entonces, la identidad cultural comprende diversos aspectos como la lengua, los valores, las creencias, las tradiciones, ritos, costumbres y comportamientos de una comunidad, ¿no? Ese conjunto de particularidades del patrimonio y la herencia cultural de la colectividad. Es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural que nos posee a nosotros mismos. Entonces, vamos a ver qué es la autopercepción de la autoidentidad, ¿no? Que es la persona interpreta racionalmente sus procesos propios de comportamiento de la manera que intenta explicar de los demás, ¿no? Entonces, el concepto es generalmente la autoconcepción conduce a la elaboración de respuestas de cuestionamiento de quién soy, entre otras palabras. Entonces, ¿qué es la cultura? Cuando hablamos de cultura nos referimos a un término muy amplio, ¿no? Muy abarcador en el que están contempladas las distintas manifestaciones del ser humano. En oposición a sus aspectos genéticos o biológicos, la naturaleza, sin embargo, presenta diversas formas de entenderse. La cultura es la manera de hacer que las cosas propias de una comunidad humana en general es el determinado de sus características singulares del tiempo. Porque hablar de cultura lo hacemos para ver la vida de una comunidad humana, ¿no? A un modo de pensar y comunicarse, construir una sociedad, entre otros. Vamos a hablar qué son los elementos, ¿no? ¿Qué son las creencias? ¿Qué son las creencias? Que son un conjunto de ideas que perciben y formas de comportamientos correctos o incorrectos que dan significado a la vida. Entonces, ¿qué son las costumbres? Son prácticas que la mayoría de las personas de la sociedad realizan cotidianamente. Contienen implicaciones significativas acerca de lo correcto o lo incorrecto para una sociedad. ¿Qué son los valores, no? Son normas compartidas abstractas de lo que es correcto, deseable y digno de respeto. ¿Y qué son las normas y sanciones? Son reglas que abarcan a la gente, quién debe ser o no debe ser, decir o pensar en una situación determinada. Y los símbolos, ¿no? Que es algo que se puede expresar o evocar un significado, un crucifijo, una estatua, un Buda, un osito de juguete, entre otros. Por ejemplo, ¿no? Ciertos automóviles denotan riquezas o expresan la juventud, entre otros. ¿Qué es el idioma y el lenguaje? Es un juego de símbolos hablados y muchas veces escritos, y las reglas para combinar estos símbolos en un modo significativo, ¿no? ¿Y qué es la tecnología? La tecnología es un cuerpo de reconocimientos prácticos y equipo de mejorar la eficacia de la labor humana y alterar el ambiente para el uso humano. Y las características de la cultura son: la cultura se comprende con
La cultura se emprende, dos, la es compartida, es dinámica, busca la adaptabilidad, presenta un código simbólico común y la cultura es un sistema tributario y es un sistema integrado también. Y 8, por último, es generalmente existirá incoherencia entre lo que se vive y lo que se desea. Y la identidad nacional es un concepto abstracto que se forma y moldea de manera continua para partir de las ciencias y apariciones de intereses, ¿no? Entonces, los elementos de la identidad nacional está conformado por la historia, el territorio, símbolos patrios, música y danza, idioma, religión, símbolos naturales y la arquitectura y gastronomía. Bueno, la historia, un pueblo sin pasado es un pueblo sin historia, así dice, ¿no? Sin duda la historia aporta ese elemento que hace conocer que se forjó o cómo existió un país. El territorio se establece en los artículos de constitución antes de la transformación política del inicio hasta la actualidad. Bueno, los símbolos patrios, los símbolos constituyen lo más la autóctona, el que son la bandera nacional, el escudo nacional y la bandera nacional y el escudo nacional, ¿no? Que tenemos otro que es la identidad social, ¿no? Que se afirma que lo que se domina es la identidad individual o social, es lo que más en una realidad natural, biológica y psicológica, es más bien algo relacionado con la elaboración conjunta de cada sociedad particular a lo largo de la historia. Y qué es la identidad, qué es la identidad también, ¿no? Que se forma por pertenecer a un grupo que es positiva o negativa, y de importancia del proceso de comparación social, porque la persona tiene que compararse con nosotros mismos o con otras personas también. La teoría de la identidad social, ¿no? La teoría de la identidad, esa fue formulada por Henry Taifel y John Turner a fin de comprenderse cómo se diferencian grupos sociales a partir de la discriminación y el aumento de la autoestima al considerarse mejores que los otros. ¿Y qué es la categorización? Es una lista de características individuales. La identificación, cuando las personas se sienten identificadas, ¿no? Y de la comparación, que se utiliza la comparación como una herramienta para juzgar, y la distinción social es la necesidad de que tienen los individuos de diferenciar una identidad y la identidad personal, que sea la identidad personal determina el carácter, el temperamento, las actitudes y los intereses de la persona. Entonces vamos a hablar el otro tema que está abarcado en mi monografía, que son los tipos de personas que somos en el mundo: heterosexuales, homosexuales, lesbianas, travestis, transgéneros, entre otras cosas, ¿verdad? Y la historia es un proceso de la identidad del Perú, que la historia es un Perú que integramos, que se ha constituido lentamente, una obra de muchas generaciones que resulta ser histórico, con consecuencia de ser un nuevo que ahora sigue formándose, ¿no? Y el Perú antiguo también es un imperio incaico, inició un proceso de miles de años que participan los hombres y mujeres llegados de diversas procedencias, y así también se formó una cultura. Y seguidamente vamos a hablar de otro tema que también es importante, que nuestro Perú ha trascendido durante todo ese tiempo, que son que tenemos que cómo nos identificamos los peruanos, ¿no? Que denotando que hoy los jóvenes han recibido el legado cultural, que lo ponen en práctica a través de un elemento cultural, de alguna manera se identifica con un pasado. Estos elementos culturales están basados por la música, baile, danza, etcétera. Que primero está, por ejemplo, la música, que es un proceso de desarrollo de la música peruana, va para la mano de la historia con la cultura del Perú, tanto en la costa, la sierra y la selva también. Entonces, tenemos que la danza son los bailes típicos de Perú que llevan elementos de danza e instrumentos provenientes de la fusión de las culturas europeas, africanas, americanas y orientales. Y vemos que en el Perú hay variedad de danzas, porque tenemos la marinera, el huayno, tenemos el vals peruano y entre otras danzas también. Y vamos a hablar sobre las costumbres y tradiciones acá en el Perú, que son las fiestas, el homenaje a un lugar, a una estatua, entre otras cosas, se da una costumbre, ¿no? La gastronomía, que en los últimos años la comida peruana está muy revalorada, cual se evidencia en los particulares de los chefs peruanos en los eventos gastronómicos nacionales e internacionales, ¿no? Hay una variedad de platos en nuestro Perú, es rico en estos alimentos también que se preparan. Y en la artesanía, que el Perú también hace en tiempos antiguos, destacándose por su gran desarrollo tecnológico, como la demuestra trabajos de piedra realizados por los hombres que estaban anteriormente en el Perú. En resumen, ¿no? Este medio de comunicación fue creciendo desde la época prehistoria con su forma de comunicarse a través de los símbolos y pertenencias que se plasmaron en pinturas rupestres, donde la edad antigua se inventó la escritura, que estuvo plasmada principalmente en los símbolos e inmortalizadas en las tablillas de arcilla. Entonces, en la actualidad, los medios de comunicación son varias que encontraremos, como sea la televisión, la radio, el periódico, el internet, el celular, entre otros medios más.
Esos medios de comunicación ahora llegan a zonas rurales que antes no podían informar sobre los sucesos que pasaban en nuestro país. Entonces, a la conclusión llegamos que los medios de comunicación son importantes porque nos ayudan a estar informados de todos los sucesos que pasan en el mundo, pero también algunas personas no utilizan adecuadamente los medios de comunicación, dejando atrás la lectura o la escritura que antes lo realizaban por la facilidad que nos brinda algunos medios de comunicación, como ejemplo el internet y el televisor, ¿no? Esto sería todo. Entonces yo recomendaría también pedirle a todas las personas que den un buen uso de los medios de comunicación para mejorar el aprendizaje de los jóvenes y también para que valoren lo que sientan alrededor sin olvidar de dónde son. Y acá les voy a meter las referencias y donde saca toda la información para hacer mi monografía. Entonces, magistral, eso sería todo y muchas gracias.